Muchas gracias. Nos encontramos con el secretario general adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable del Perú, FENTAC, que nos acompaña en el programa Todo nos une. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el cambio climático nos está afectando no solamente con olas de calor, sino también con lluvias, lo cual ha generado ya fuertes problemas de suministro del mismo, a lo cual la señora presidenta ha planteado como alternativa la reestructuración de Sedapal. Sí, nos llama mucho la atención lo anunciado por la Presidenta de la República, porque justo cuando ya tenemos información de que ya está el cambio climático en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y hasta el próximo año, se hable de reestructuración de la empresa, ¿no? Cuando la empresa actualmente, a pesar de todos los problemas que le han originado los funcionarios y altos funcionarios que designó y envió los gobiernos de turno, me refiero a los gobiernos los últimos 6, 7 años, ¿no? La empresa tiene capacidad de respuesta frente a cualquier problema que origine el cambio climático, la crisis climática en el Perú, en Lima, sobre Lima y Callao. Perdóneme, señor Tori, usted está afirmando de que Sedapal está en las condiciones de afrontar esta situación de las lluvias. Por supuesto, nosotros estamos preparados y tenemos un plan de contingencia, ¿no? Para asumir y dar respuestas a los diversos problemas que hay. Lo que pasa es que en este momento la empresa está con un déficit económico, originado por la mala gestión, por los presuntos actos de corrupción, las irregularidades, ¿no?, que ha sucedido en los últimos años en la dirección y en la administración de Sedapal, ¿no? Entonces, necesitamos, lógicamente, la economía. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, nos adeude 103 millones de soles y hasta ahora no nos paga Sedapal? Como consecuencia de la orden que daba Jania Pérez de Cuellar, ex ministra de Vivienda, para dar agua gratuita a las poblaciones que no tienen agua, ¿no? Entonces, como empresa, ¿cómo nos sentimos nosotros si el mismo Ministerio de Vivienda la golpea económicamente, ¿no? Claro, el populismo de los gobiernos, de las autoridades de turno con respecto al agua, siempre han tenido un objetivo político, ¿no? En este caso electoral. La señora Hanna dejó una ley aprobada en el Congreso que orientaba la privatización. ¿Ella tiene interés de parte? Nosotros, en su oportunidad, la hemos denunciado en reiteradas oportunidades públicamente, ¿no? Cuestionando justamente esa persistencia, ¿no?, de querer entregar en manos privadas la gestión de Sedapal, ¿no? Es más, nosotros cuestionamos que la señora Jania Pérez de Cuellar, que es economista, no tiene experiencia en saneamiento, ¿no? No tiene experiencia en los temas del agua, desde que asumió el Ministerio de Vivienda en el periodo de Dina Boluarte, ¿no?, esté incentivando constantemente la privatización. Entonces nosotros veíamos y denunciamos que ahí había un presunto lobismo, ¿no? O sea, intereses, conflicto de intereses habría y que tendría que ser investigada. No solamente el conflicto de intereses, en toda su gestión, pero ni la Fiscalía ni la Contraloría creo que ha hecho la investigación de las tantas denuncias públicas que hubo, ¿no?
Y no olvidamos tampoco el conflicto de intereses cuando fue el presidente de esta Asociación de Amistad Peruano-Francesa, donde le otorgaba la buena pro a empresas de este país. Bueno, nosotros veíamos que había mucho interés en que CEDAPAL esté en manos privadas y hoy día insiste en lo mismo. Insiste en lo mismo. Hace pocos días ha salido en los canales de televisión porque ahí sí la prensa lamentablemente se presta para darle cabida, ¿no? Y a nosotros la prensa aquí automáticamente los canales de televisión no nos dan cabida, pero ella automáticamente para anunciar las privatizaciones y anunciar una serie de medidas, porque ella efectivamente dio la ley para que CEDAPAL y las empresas de agua sean privatizadas. No solamente eso, sino también las fuentes de agua, ¿no? ¿Cómo entender que mientras CEDAPAL ha tenido el año pasado 600 millones de utilidad, estas no resuelvan el problema del déficit financiero que tiene de 200 millones? Sí. Bueno, CEDAPAL es una empresa muy rentable, enormemente rentable, pero las decisiones que toma FONAFE y el Ministerio de Vivienda y los altos funcionarios nos llevan pues a que finalmente tengamos problemas económicos. Vea, le comento, los expresidentes de directorio, exgerentes generales, ¿no? Y exdirectorios han hecho y han ordenado contratos millonarios, ¿no? Que no estaban en capacidad de pagar los CEDAPAL. Y lo hacían. Y esos contratos, para recordar un poco, fueron más de 30 a través de una oficina internacional UNOC, ¿no? Que superaban los 4.000 millones de soles, ¿no? Se hicieron esos contratos por disposición del directorio de ese entonces. Entonces, ¿qué hacían? Comprometían la caja de CEDAPAL, porque CEDAPAL no tenía presupuesto y capacidad económica para asumir el pago de todos estos contratos, ¿no? Eso lo hemos denunciado a la Contraloría. A la fecha estamos pidiéndole a la Contraloría resultados de la denuncia, ¿no? Y la Contraloría no ha respondido. Hasta ahora no nos responde cuáles son los resultados de las denuncias de presuntos actos de corrupción que ha habido en una serie de contrataciones en la empresa. Entonces, la denuncia que hace la señora presidenta cuando va al anillo que se ha dado en el sur de la capital, de ir responsabilizando a CEDAPAL, ¿es así o tiene que ver, como algunos sectores vienen señalando, que es del Ministerio de Vivienda? Bueno, es bastante sospechoso que CEDAPAL no haya actuado rápidamente para ver el tema de este anillo que hubo en Villa El Salvador, ¿no? Tengo entendido que desde el Ministerio de Vivienda habrían intervenido para que CEDAPAL no actúe, señalándose de que era un aniego que le correspondería no a CEDAPAL solucionarlo, sino a otras entidades, ¿no? Como el municipio. Entonces, si es así, y después sale la presidenta a hacer declaraciones, ¿no?, de reorganización de CEDAPAL porque hay un aniego, como que no se ha atendido, como que hay problemas, ¿no? Entonces habría que investigar qué pasó con el Ministerio de Vivienda, si es que habría intervenido para que CEDAPAL no actúe en el momento actual. Y llama la atención que desde el Ministerio de Vivienda habrían ordenado a los funcionarios de CEDAPAL no sacar ningún comunicado público, o sea, la mordaza. Y eso sí lo denunciamos. Y eso no lo vamos a permitir. Desde la Federación no lo vamos a permitir. Ciertamente es preocupante que a la fecha no se haya pronunciado y haya explicado
lo que viene sucediendo, no solamente en este caso del Anillo del Sur, sino también en lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene si no se actúa adecuadamente? Bueno, si no se actúa adecuadamente, ¿qué respuesta vamos a dar a lo inesperado, ¿no? Porque nosotros estamos viendo, nadie sabe cuál es la dimensión de los problemas que vienen de agua, inundaciones, carencia de agua, sequía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo digo yo? Vamos a responder si en pleno proceso de estos graves problemas para la población, ¿no? Se está hablando de reorganización, de privatizaciones, ¿no? En menoscabo de los funcionarios de carreras y los trabajadores que se han formado desde hace muchos años en Sedapal. El problema son los funcionarios que nos han inyectado gobierno tras gobierno, sobre todo en los últimos 4 años, que han destruido la gestión de Sedapal, desde el ministro hasta abajo. Ante esta situación de las lluvias, de los huaicos, ¿cómo va a afrontar Sedapal esta situación e impedir que exista la escasez de agua, como ya hablan muchos especialistas? Sedapal tiene aguas superficiales y aguas subterráneas, ¿no? Tiene lagunas también artificiales para momentáneamente atender ante cualquier emergencia los problemas de agua a través del río Rima. Es verdad de que malos funcionarios, estoy hablando de altos funcionarios, en el pasado, hace nada más 12, 13 años, que hubo también un problema de escasez de agua en Lima porque no venía agua por el río Rima. Se quedó en que se iba a hacer lagunas artificiales para tener varias lagunas para atender ante una emergencia que no venga agua por el río Rima. Nunca se hicieron. Porque así es. ¿Quiénes son los altos funcionarios? Siempre el gobierno de turno. Porque el gobierno de turno, su ministro de vivienda, es el dueño de todo, es el que ordena, el que ejecuta, toma acciones, ¿no? Privatiza, como lo hacía la señora Jania Pérez de Cuellar, desde el Ministerio de Vivienda, ella dirigía Sedapal, prácticamente. Sí, justamente por eso la pregunta era, ¿existe o existiría la posibilidad de que el Lima se quede sin agua? Como sucedió años atrás con la ruptura de una tubería en la zona de San Borja, la vía Aviación, si mal no recuerdo. Entonces, y fueron varios días que Lima se quedó sin agua. Sí. ¿Tenemos agua de reserva como para poder paliar estos huaicos? No por tantos días, ¿no? No por muchos días, pero sí reservas momentáneas habría, pero no por tantos días. Es más, no sé qué planes tendrá este gobierno y el Ministerio de Vivienda, pero tiene que pagar sus deudas con Sedapal para que ellos tengan recursos económicos para asumir cualquier problema grave que venga. No lo está haciendo, o sea, es indiferente. ¿Y por qué FONAFE se queda con las utilidades si hay una emergencia? Eso no se puede llamar utilidades ante la previsión que debería de tomar esta institución. Claro, habría que ver, ellos toman las decisiones, dónde van a ir los recursos, ¿no? ¿Qué presupuesto dan? FONAFE es el que aprueba los presupuestos de Sedapal. Es FONAFE, ¿no? Depende de lo que apruebe para ejecutar, ¿no? Y lamentablemente siempre a Sedapal le están cargando, y eso que lo sepan públicamente, le están cargando el cierre de brecha.
El cierre de brecha para los que no tienen agua no le corresponde a Sedapal, le corresponde al Estado, al gobierno. Los recursos que tiene Sedapal deben servir fundamentalmente para mejorar el servicio de los más de 25 millones de más, 29 millones de personas que le damos en Lima y Callao. Bueno, lo que usted se refiere es que hay 1 millón en Lima que no tienen agua y cerca de 1 millón. Cerca de 1 millón, ¿no? Y otros 2 millones de gente que tiene agua por horas. Por horas. Por horas, ¿no? Y esa responsabilidad a quién le compete, a cerrar esa brecha de la que usted está refiriéndose. Eso le compete al Estado, al Ministerio de Vivienda, ¿no? Que es el que recibe los recursos del presupuesto nacional, ¿no? Y al Estado, que tiene la obligación de dar agua a los que no tienen. No se trata de poner pilones de agua. No, se tienen que hacer obras en todas las partes, así sean partes altas de Lima y Callao, ¿no? ¿Por qué? Porque los pilones también necesitan fuentes de agua y no se están haciendo, ¿no? No se están haciendo los proyectos. Hace muchos años están rezagados los proyectos de fuentes de agua. Bien, ¿usted cree que es demasiada especulación comparar lo que hemos visto en el sector salud cuando un médico señalaba de que hay que dejar malogrados los tomógrafos para poderlo llevar a los pacientes a las clínicas privadas, con el paralelo en Sedapal de que el agua se siga negando, la gente reclame contra Sedapal, ¿no? Para que este grupo concertado que quiere la privatización convenza a la población de que hay que hacerlo. Así es. Yo estoy totalmente, yo creo en lo que usted dice, me pregunta. No es exagerado, cree usted. No es exagerado. Habría un complot de privatizador. Hay un complot privatizador desde que la señora Jania Pérez de Cuellar asumió el cargo de ministra de Vivienda en la época de Dina Boluarte. Ella desprestigiaba a la empresa, hablaba mal de los trabajadores de Sedapal, ¿no? Minimizaba y hablaba solamente de privatización, aprobó su ley para concesionar las actividades, etcétera, ¿no? No tenía ningún plan para realmente fortalecer a Sedapal como empresa y se pueda dar agua de calidad a toda la gente que la tiene y la que no tiene. Nunca presentó un plan de esa naturaleza, ¿no? Él y otros digo porque también el ex candidato de la alcaldía de Lima también hablaba de llenar los pilones. Eso no es la solución es hacer obras de agua y desagüe para la población, para los que no tienen, y mejorar el servicio actual. Bien, muchísimas gracias, señor Luis Toy. Solamente quería terminar con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué va a hacer la FENTAC para detener la privatización, pero sobre todo para poder salvar a los peruanos en general y en este caso a los que están en Lima? Desde la Federación vamos a articular con todos los sindicatos a nivel nacional de todas las empresas de agua para evitar que se privatice Sedapal, para evitar que se privatice la fuente de agua, para evitar que el sector privado quiera hacer un negociado con el agua, ¿no? Porque el agua es un derecho humano y no una mercancía. Y eso lo vamos a articular y vamos a salir a las calles y vamos a hacer las denuncias públicas, ¿no? Y vamos a actuar también en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, para evitar que esto se consuma, ¿no? Y vamos a exigir que los corruptos de los funcionarios que han destruido la gestión y habrían malversado los fondos de Sedapal con graves denuncias de corrupción tengan que pagar y ser identificados, porque da la casualidad
que esto sucedió en el gobierno de Dina Boluarte y ahora pareciera que fuera la continuación, ¿no? Bueno, los funcionarios son casi los mismos de los que hoy está recogiendo la señora Keiko Fujimori. Para el programa Todo nos une, Marcos Lucar.